Bienvenidos a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el drama, el romance y las historias apasionantes que nos llegan desde Turquía. Hoy tenemos un vídeo súper jugoso, un chismecito de esos que nos encantan y que ha estado dando de qué hablar en todas las redes sociales. ¿Han escuchado los rumores? ¿Han visto las noticias? Pues prepárense porque vamos a analizar a fondo la supuesta, explosiva, declaración de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel y cómo esto ha impactado el mundo de las telenovelas turcas. Antes de sumergirnos en este drama, quiero recordarles que se suscriban al canal. Aquí encontrarán análisis de sus series favoritas, noticias exclusivas, chismes jugosos y mucho más. Así que si aman las telenovelas turcas tanto como yo, no se pierdan ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos al grano. El nombre de Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos siempre ha sido sinónimo de pasión, talento y por supuesto, mucho drama. Desde que protagonizaron Sen Kalkapm, la química entre ellos era palpable, traspasando la pantalla y enamorando a millones de fans en todo el mundo. Todos creímos en su historia de amor, una historia que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces supera la ficción, y no siempre para bien. La serie Sen Kalkapm es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia. Sin embargo, sus becas son canceladas y su futuro se ve truncado. En medio de la desesperación, conoce a Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un exitoso y frío arquitecto que le ofrece una solución: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que él le pague los estudios. Lo que comienza como un simple acuerdo se transforma en una relación llena de amor, pasión y, por supuesto, muchos obstáculos. Esta serie, perteneciente al género de comedia romántica, catapultó a Kerem y Hande a la fama internacional. Su interpretación fue magistral, creando una conexión auténtica entre los personajes que nos hizo reír, llorar y suspirar. Y, claro, alimentó aún más los rumores sobre su relación fuera de la pantalla. Lo que muchos no saben es que, aunque parecía un cuento de hadas, la presión mediática y la intensidad del rodaje también jugaron un papel importante en su relación. La serie no solo los lanzó al estrellato, sino que también los expuso a un escrutinio constante. Cada gesto, cada mirada, cada salida era analizada al milímetro por la prensa y los fans. Esta constante vigilancia, si bien alimenta el fervor popular, también puede convertirse en una jaula dorada que sofoca la espontaneidad y naturalidad de cualquier relación. Ahora bien, vamos a la supuesta declaración bomba de Kerem. En las últimas semanas han circulado varios rumores sobre una entrevista en la que Kerem habría hablado abiertamente sobre su relación con Hande, revelando detalles desconocidos y, según algunos, explosivos. ¿Qué dijo realmente? ¿Cuál es la verdad detrás de estos rumores? La maquinaria de la especulación se puso en marcha, alimentada por la sed de detalles de los seguidores y la capacidad de la prensa rosa para transformar cualquier comentario en un titular incendiario. La realidad es que, aunque Kerem sí ha hablado en varias ocasiones sobre su relación con Hande, no ha habido una declaración bomba como tal. Sí es cierto que ha reconocido que la relación fue intensa, que ambos pusieron mucha pasión y esfuerzo en ella, y que la separación fue difícil. También ha admitido que la presión mediática fue un factor importante en el fin de la relación. Pero en ningún momento ha hecho acusaciones graves o revelaciones escandalosas. Kerem ha mantenido una postura diplomática y respetuosa, reconociendo los buenos momentos y evitando alimentar la polémica. Lo que sí podemos decir es que, a pesar de la separación, Kerem y Hande siguen siendo profesionales y se respetan mutuamente. No hay resentimiento ni animosidad entre ellos. Ambos han seguido adelante con sus carreras y han demostrado ser talentosos y exitosos por separado. Sus caminos, si bien se separaron en el ámbito sentimental, no se han cruzado profesionalmente, aunque muchos fans aún sueñan con una reconciliación en pantalla. Este drama nos recuerda a otras series turcas donde la relación entre los protagonistas fuera de la pantalla también fue un tema de interés público, y a veces incluso afectó la producción de la serie. Por ejemplo, recordemos el caso de Erkenci, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. La expectación generada por la supuesta relación entre los protagonistas a veces eclipsaba la propia trama de la serie, creando un ambiente de constante presión en el set. Erkenci es otra comedia romántica que nos conquistó con su frescura y su encanto. La serie cuenta la historia de Sanem Aydin, interpretada por Demet Özdemir,
una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Candy Beat, interpretado por Can Yaman. La química entre Demet y Can era innegable, y los rumores sobre un romance fuera de la pantalla no tardaron en aparecer. La conexión entre los actores era tan fuerte que los límites entre la ficción y la realidad se difuminaban, alimentando la fantasía de los fans y la maquinaria mediática. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación, la prensa y los fans estaban convencidos de que había algo más que amistad entre ellos. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a Demet y Can a la fama internacional. Sin embargo, tras el final de la serie, los rumores de una mala relación entre ellos comenzaron a circular. Se decía que habían tenido fuertes discusiones y que la tensión en el set era palpable. La ruptura de la magia en pantalla se convirtió en un tema recurrente en la prensa, generando decepción entre los fans y afectando la imagen pública de ambos actores. A diferencia del caso de Kerem y Hande, en este caso, los rumores de una mala relación sí parecieron afectar la imagen de ambos actores. Aunque ambos han seguido trabajando en otros proyectos, la sombra de Erkenci siempre los ha perseguido. La incapacidad de mantener la cordialidad después del final de la serie generó una imagen negativa que ha dificultado su trayectoria profesional posterior. Otro ejemplo interesante es Aşk Memnu, una serie dramática que causó un gran revuelo en Turquía y en todo el mundo. La serie cuenta la historia de Biter Ziyagil, interpretada por Beren Saat, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con un viudo rico y mayor que ella, Adnan Ziyagil. Sin embargo, Biter se siente atraída por el sobrino de su marido, Belul Aznedar, interpretado por Can Tatltu, y ambos comienzan un romance prohibido que tendrá consecuencias devastadoras. La intensidad de la trama y la complejidad de los personajes generaron un debate público sobre la moralidad y las convenciones sociales. Aşk Memnu es una serie dramática, intensa y llena de pasión. La interpretación de Beren Saat y Can Tatltu fue magistral, creando una atmósfera de tensión y deseo que nos mantuvo enganchados desde el primer episodio. Aunque no hubo rumores de una relación entre ellos fuera de la pantalla, la intensidad de sus escenas juntos generó mucha expectación y admiración. Su profesionalidad y capacidad para transmitir emociones complejas fueron claves para el éxito de la serie. Lo que hace a Aşk Memnu relevante para este análisis es que demuestra cómo la química y la pasión en la pantalla pueden ser suficientes para cautivar al público, incluso si no hay un romance real detrás de cámaras. La serie es un ejemplo de cómo el talento y la profesionalidad pueden crear una experiencia televisiva inolvidable. La conexión entre los actores, basada en el respeto y la admiración mutua, permitió que la trama fluyera de manera natural y convincente. Volviendo al caso de Kerem y Hande, es importante recordar que son seres humanos con vidas privadas y que merecen respeto. La presión mediática a la que fueron sometidos fue excesiva y, en cierto modo, contribuyó al fin de su relación. Es fundamental que los fans entendamos que la ficción es ficción, y que la vida real es otra cosa. La idealización de las parejas de la televisión puede generar expectativas poco realistas y contribuir a la presión sobre los actores. Ahora hablemos de otra serie que ha generado mucha controversia y especulación sobre la relación entre sus protagonistas, Erkay. La serie se convirtió en un fenómeno social, generando un gran número de seguidores que analizaban cada detalle de la trama y las interacciones entre los actores. Erkay es un drama romántico que cuenta la historia de Reyyan Anadolu, interpretada por Ebru Şahin, una joven que se enamora de Miran Aslan Bey, interpretado por Aknan Zu. Sin embargo, Reyyan desconoce que Miran busca venganza contra su familia, y que su amor es solo una fachada. La serie está llena de giros inesperados, secretos oscuros y, por supuesto, mucho drama. La trama intrincada y los personajes complejos generaron un debate constante entre los fans sobre la moralidad y las motivaciones de los protagonistas. Durante la emisión de Erkay, los rumores sobre una mala relación entre Ebru Şahin y Aknan Zu fueron constantes. Se decía que no se soportaban y que la tensión en el set era evidente. Algunos incluso afirmaban que su relación era puramente profesional y que no se dirigían la palabra fuera de las escenas. La falta de interacción fuera del set alimentó las especulaciones y generó una imagen negativa sobre la dinámica de trabajo. A pesar de estos rumores, Ebru y Akn siempre mantuvieron la compostura y negaron cualquier problema entre ellos. Sin embargo, la persistencia de los rumores generó mucha especulación y afectó la imagen de la serie. Este caso demuestra cómo los rumores y las especulaciones pueden influir en la percepción del público sobre una serie, incluso si no hay pruebas concretas.
La gestión de la imagen pública y la capacidad de los actores para mantener la profesionalidad en medio de la controversia son factores clave para el éxito de una producción. Finalmente quiero mencionar Kukur, una serie de acción y drama que se centra en la vida de la familia Koval, una poderosa familia que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul. Aras Bulut İynemli interpreta a Yamak Koval, el hijo menor de la familia, que regresa a Kukur después de años de ausencia y se ve envuelto en una guerra por el control del barrio. La serie se convirtió en un referente en el género de acción y drama, destacando por su narrativa audaz y sus personajes carismáticos. Kukur es una serie muy diferente a las que hemos mencionado hasta ahora. No se centra en el romance sino en la acción, el drama familiar y la lucha por el poder. Sin embargo, la serie es relevante para este análisis porque demuestra cómo la química entre los actores puede ser importante incluso en series que no son románticas. La relación entre Aras Bulut İynemli y los demás actores de la serie era excelente, y esto se reflejaba en la pantalla. La serie fue un éxito rotundo, y gran parte de su éxito se debe a la química y la conexión entre los actores. La creación de un ambiente de trabajo positivo y la colaboración entre los miembros del elenco fueron fundamentales para el éxito de la producción. En resumen, el caso de Kerem y Yande nos enseña que la vida real no siempre es como la vemos en las telenovelas. La presión mediática, las expectativas de los fans y las propias dificultades personales pueden afectar las relaciones, incluso aquellas que parecen perfectas. Es importante recordar que los actores son seres humanos con vidas privadas y que merecen respeto. Y aunque nos encante el chisme y el drama, es fundamental no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. La capacidad de separar la ficción de la realidad y de respetar la privacidad de los actores es esencial para mantener una relación sana con el entretenimiento. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a fondo del supuesto escándalo de Kerem y Yande. Hemos visto cómo la relación entre los actores puede influir en el éxito de una serie, pero también cómo la presión mediática puede afectar sus vidas personales. Hemos explorado diferentes casos de telenovelas turcas y cómo las relaciones entre los actores, tanto buenas como malas, han impactado la producción y la percepción del público. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la relación entre Kerem y Yande? ¿Creen que la presión mediática influyó en su separación? ¿Cuál es su serie turca favorita y por qué? Déjenme sus comentarios abajo. Sus opiniones son importantes para enriquecer el debate y compartir diferentes perspectivas sobre el mundo de las telenovelas turcas. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Gracias por ver. Hasta la próxima.